Bienvenidos sean todos a asomarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades, curiosidades y experiencias. Acompáñenos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. André Calderón Enríquez y Andrés Blanco Morales le guiaremos por un laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de ese laberinto nos lo permite. ¿Cierto, Mr. Joe? ¿Cómo? Sí. No, yo no tengo a su hijo. ¿Cómo? No, su esposa lo anda buscando por el río. Ah, very well, Mr. Joe. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos lo han pedido expresamente, que es las leyendas costarricenses. Man. Y lo curioso es que, bueno, primero que nada, cada cultura en el mundo, cada pueblo, tiene sus leyendas autóctonas, o que creen que son autóctonas. ¿Qué quiero decir? Que la mayoría de gente piensa que las leyendas naturales y tradicionales de su pueblo son originadas en su pueblo. Y más que normalmente no tienen una fuente clara, sino Claro, que es de boca en boca. de boca en boca. Pero la realidad es que puede ser que el origen sea otro país que ha venido por algún u otro motivo, migraciones, etcétera, navegando por diferentes pueblos, y en cada país o cada pueblo, cada cultura que va cayendo esa historia, nuevamente como dice Andrés, de boca en boca, se le van agregando elementos, cambian los nombres, cambian tal vez la situación en los lugares, pero al final viene siendo un mismo origen histórico, ¿okay? En Costa Rica tenemos diferentes tipos de leyenda. El día de hoy nos vamos a centrar en lo que se llaman las leyendas tradicionales de espantos, ¿okay? Que difieren de las leyendas sobre lugares, porque existen, por ejemplo, aquí en el país existen leyendas sobre cada uno de los volcanes, sobre el volcán Turrialba, el volcán del Rincón de la Vieja. Por algo se llama el Rincón de la Vieja. Es correcto, y cosas así. Eso los vamos a dejar para otro capítulo. También hay leyendas más modernas. Y luego también cada país tiene lo que se denominan leyendas urbanas. En otras palabras, ya no son leyendas tan antiguas, pero que la gente da por hecho. O sea, dice, es que alguien me contó que fulanito, que le pasó al amigo, que alguien vio que... Eso es una leyenda urbana que nuevamente de boca en boca se va perpetuando y se convierte en una verdad a ciegas. ¿Okay? Pero bueno, el día de hoy vamos a centrarnos en lo que son los espantos, de hecho las más tradicionales, y luego veremos que tal vez ustedes hayan escuchado de alguna otra que hablaremos en otros programas. El espanto es el nombre que reciben estas leyendas propiamente aquí en Costa Rica, que es de un origen antiguo, muchas veces con raíces precolombinas, ahorita lo vamos a ver, que esas historias pasaron a los españoles que nos conquistaron, que nos colonizaron. Los españoles le agregan elementos de su propia tradición, hay un sincretismo que se llama, en otras palabras, de lo que son ritos propiamente chamánicos o historias de los pueblos indígenas, se le agregan elementos hasta incluso religiosos, ya cristianos o católicos, y hacen esa combinación, ¿verdad? Sí, sí. Y es curioso porque la leyenda tica, estas propiamente que les vamos a comentar, por lo general siempre traen una moraleja. ¿Por qué? Y esa es la razón de la existencia, más bien. Convencer a la gente de hacer algún cambio en su vida, claro, para alejar ese mal. Exacto, no hacer tal cosa porque es castigo de Dios, Ajá. Porque le puede pasar una maldición porque usted hizo, ¿verdad? Bueno, ese es el trasfondo de las leyendas. Así que vamos a ir explorando las más conocidas. Hágale. A ver, ¿cuál se le parece la siguiente descripción? A ver, se la adivino. Porque han de saber ustedes que este animal se llamaba Lizardo, y que fue en su tiempo un hombre muy alegre y parrandero, a quien Dios, por maldición que le echaron los tatas, condenó a penar así hasta que descuente sus culpas y se gane su perdón con unas largas cadenas. Ah, y ya con las cadenas lo dijo todo. Es el famoso... La Llorona, no entiendo. Es el Cadejos. El Cadejos, exactamente. Bueno, esta descripción, de hecho, la hace Carlos Luis Fallas en Marco Ramírez. Ah, sí. Curioso, ¿no? Curioso. Bueno,
El cadejo es una forma folclórica que se le ha dado aparentemente eso, a un ser maldito, a un hombre que en teoría fue parrandero, o algunos dicen que era borracho, que debido a su parrandería y su borrachería, tienta o le hace un agravio a su papá. El papá lo maldice y le dice: ahora vas a vagar por el mundo en forma de un perro. Entonces lo transforma en un perro que anda por las calles, por lo general de un pelaje negro, espeso, largo, etcétera, y con los ojos rojos. Y arrastrando cadenas. Entonces, la gente que está en la noche borracha, en teoría, ven ese perro que se acerca con los ojos brillantes y donde va arrastrando las cadenas por el asfalto y se acerca a la persona, y la persona del susto queda curada, en teoría. Exacto. De hecho, es curioso porque podemos hablar de que hay espantos que son agresivos y pasivos. En este caso, aparentemente el cadejo no le hace nada a la persona, sino que lo comienza a acompañar. O sea, imagínense ustedes, qué sé yo, en 1800, aquí eran puros cafetales, o sea, no había luz de nada. Y entonces, para ir de un pueblo a otro, o del centro del pueblo a donde vivía la gente, por ejemplo, tenía que irse por unos vericuetos ahí oscuros, y de repente va el borrachillo caminando, y de repente comienza a escuchar unas cadenas que vienen atrás, y vuelve a ver al lado, y hay un perro gigante negro, y simplemente lo va acompañando. Sí. Y lo comienza a acompañar. Ustedes dirán: bueno, hay un perro que está al lado mío, no me da miedo. Tal vez en ese entonces, pues, sí. No, y borrachos ya veían quién sabe qué cosas. Exacto. Y además que escuchan estas historias, claro, entonces ya el cerebro se sugestiona, exacto. Bueno, vean lo curioso. Aparentemente el cadejo, al igual que otras de las leyendas que vamos a hablar, tienen un origen en los ritos chamánicos de los pueblos precolombinos que creen en los nahuales. ¿Qué es un nahual? Usted tiene por ahí el dato. El nahual es de aborígenes que pueden tomar forma de animales. Exacto. Por funciones religiosas y funerarias. Exactamente. Por ejemplo, el chamán, que viene siendo como el brujo o el médico brujo de un pueblo. Exactamente. Tiene por lo general la consigna de ser el intermediario entre el cielo y el infierno. Entonces, el chamán, imagínense, en esos pueblos no hay médicos, no hay nada. El único que logra ser el sabio del pueblo para poder definir si cultivan, si no cultivan, si se van a guerra o no se van a guerra, cómo se cura la gente, era el chamán. El chamán, en teoría, tenía un poder, o tienen poderes, de hacer un desdoblamiento astral, y en ese desdoblamiento astral comunicarse con el inframundo o con el mundo de los dioses, vuelven en sí y ya tienen las soluciones. Sí, ese chamán lo que hacía era quién sabe qué estaba quemando. Sí, bueno, de hecho la mayoría de los chamanes utilizan plantas mágicas para poder hacer esos viajes y tener una apertura de conciencia. Y dentro de los elementos se dice que todo ser humano cuando nace tiene un animal guía en el cual puede utilizar sus poderes de animal o puede transformarse en animal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué animal lo hubiera guiado? A mí, ¿qué animal me hubiera guiado? Bueno, yo conozco varios que me han guiado. Bien animales. Ay, puta, yo estaba con usted toda la vida. Como el cadejo. Ah, sí, exactamente. Justamente igual. Bueno, resulta que el nahual, por lo general, hay dos versiones. Uno, que no es que físicamente se transforman, sino que en ese plano astral se transforman en ese animal. Y hay otros que dicen que no, que físicamente el brujo se puede convertir en un animal que puede ser un mono, un perro, un jaguar, una chancha. ¿Ok? Sí. Puede terminar en chicharrón. Literal. Y hacen sus diabluras en las noches transformados en ese animal. Entonces, aparentemente, la historia de que chamanes se transfiguraban en perros demoníacos, pues ha existido en las diferentes culturas, sobre todo mesoamericanas. Interesante. Hay otro dato curioso. Uno pensaría que cadejo, la palabra cadejo tiene que ver con las cadenas. Y resulta ser que no, que es un término que viene del español y que quiere decir más bien pelo largo enmarañado. O sea, curioso. Bueno, yo conozco más de un cadejo, entonces. Exactamente. Y hay otro tema. Resulta ser que Carlos Gagin, que era otro historiador y escritor nacional, le cuenta a Carlos Luis Fallas que él había hecho un estudio y decía que el cadejo muy probablemente su origen no fue ni siquiera un perro,
sino que antes aquí en el monte habían Osos hormigueros. gigantes, osos hormigueros gigantes con el pelo también negro así, todo enmarañado, y que es capaz la gente borracha, veía un bicho ahí rarísimo caminando y decía, esto es un perro demoníaco. Sí, Un oso y hormiguero. el oso. Hola. Exacto. Bueno, esa es la historia del Caderos. Voy con la siguiente. Hágale. El rostro a sus espaldas ya no era el de una hermosa mujer, sino que semejaba el cráneo de un caballo de cuyos ojos salían rojos haces de fuego y cuyo abierto hocico cavernoso mostraba 2 hileras de enormes dientes averiados. A mí me suena como la carreta sin bueyes. La cegua. Así es. Así es. La cegua. ¿Qué me puede contar usted de la cegua? La cegua, como así, si tuviera que describirlo, es el cuerpo de una mujer muy guapa con la cara de una yegua muy guapa. Con cara de yegua. Con cara de yegua. Entonces, en teoría era una mujer, eso lo estoy haciendo sin saberlo, ahora me lo confirma usted. Sí, claro. Es una mujer que si no tenía cara de yegua, ¿verdad? Sino que era guapísima y se conquistaba a algún hombre que tal vez tenía ya su mujer, y cuando le daba vuelta a la esposa, le cambiaba y se desfiguraba y se transformaba en una yegua. Eso mismo, nada más que todo lo contrario. Ah, bueno, entonces la tuve buena. Exacto. Vamos a ver. Hay varias versiones. Uno de que simplemente se transfiguraba en su rostro como una yegua, pero otro todavía más tenebroso era el cráneo podrido de un caballo o de una yegua. Entonces, por lo general la historia narra de que solamente se le aparecía a los libertinos, o sea, a los hombres mujeriegos. Entonces, imagínense ustedes también 1800, 1900, cantinillas de pueblo, sale el borracho, se trata de ligar a una mujer guapa que encuentra misteriosamente en un puente, aparentemente muy guapa la mujer, y entonces la invita a llevársela, le coquetea y se la lleva en algún medio de transporte, por lo general un caballo. Ahora sí, imagínense lo tenebroso. Imagínense ustedes en medio cafetal con un caballo. Ustedes suben a la mujer va a estar detrás de ustedes. La mujer lo agarra fuerte del torso, usted no ve. Sí. Oscuro. Y de repente el chaval ahí, ay mamacita, que no sé qué, vuelve a ver y comienza a oler raro, a podrido, y vuelve a ver y tiene esa semerenda jupa de cráneo podrido de caballo, no, hombre, sale corriendo. Y como si lo tiene agarrado tras de eso. Sí. Pero esa es la historia que está contando usted. Ahora hay que ver el origen verdadero. Puede ser que haya ido con una chavala montando a caballo, pararon en un charral y cuando se dio cuenta el más estaba abrazando el caballo. Y el más estaba tan humas que... Sí, es probable. Y entonces el más excusándose para no decir que le estuve dando ahí a un caballo. Sí, es muy probable. Ahora, vean lo curioso. De hecho, se cree que este tema de la cegua, y aquí viene el tema de las leyendas de los espantos que sí son agresivos. Aparentemente la cegua sí es agresiva. Aparentemente no solamente lo agarra de la cintura, sino que incluso dejaba su marca dando un mordisco en el cachete. Está loco, usted sabe. A las personas. Algunas veces se salía, digamos, el caballo por un lado corriendo y encontraban muerto al chavalo con una cara desencajada de espanto en el cafetal. O si usted lograba sobrevivir, a los días usted moría descompuesto por alguna materia. ¿De dónde viene el origen de la historia? Aparentemente era una muchacha que era también muy libertina, una de cascos sueltos, podríamos decir, ¿no? Sí. Que se enfrenta con su mamá y le pega a la mamá. Y la mamá la maldice. O sea, siempre hay una maldición por parte de alguien, ¿no? Alguien dice una maldición. Y le dice, pues ahora te vas a convertir en yegua. Y se convierte. Entonces, aparentemente, siempre hay una intervención divina. El Dios le cumple la maldición al papá y entonces se convierte en cegua. Aparentemente también hay como un origen precolombino, donde dicen que cegua viene realmente de la palabra ciguanaba, que era como la pareja de un ser espectral de las culturas mesoamericanas. Y algunos otros dicen que muy probablemente venga la leyenda en relación a una diosa náhuatl que se llamaba Cihuacócatl. Ah. Cihuacócatl.
¿Cómo es? Cihuacóatl. Esa es la hermana de Chihuahua. Sí, esa misma, que luego se convirtió en cegua. Oiga usted. O sea, fue degenerándose la palabra. ¿Qué más me tienes que contar al respecto? No, de la cegua, nada más que qué miedo, ¿verdad? ¿Nunca te salió? No, nunca me salió la yegua. La cegua. yegua. La yegua de la Sí, sí. cegua. Siguiente. Desde entonces, acá oye el viajero a la orilla de los ríos cuando en callada noche atraviesa el bosque ayes quejumbrosos, desgarradores y terribles que paralizan la sangre. Esa yo sé quién es. Es la esposa de Mr. Joe. Yeah, La man. Llorona. Yeah, man. Cuéntame la Llorona, porque a nosotros siempre nos ha llamado mucho la atención la historia de la Llorona. Sí, de hecho hemos intentado hacer cosillas Es con una la historia de la buena. Llorona. Pero simplemente es la historia de una mujer que estuvo embarazada de un hijo indeseado y cuando lo parió decidió tirarlo a un río. Y después, arrepentida, lo va a buscar, se suicida, pero el espíritu vive buscando a su hijo eternamente en el ¿Cómo bosque. dice? ¡Devuélvame a Paquito! Ah, no es así. No se llama Paquito. ¿Cómo dice entonces? ¡Ay, mis hijos! A ver, no sé por qué dicen ¡ay, mis hijos! Si se supone que era un hijo. ¿Será que eran varios? Explíqueme. Bueno, le cuento. Cuéntame. Esta leyenda sí es sumamente interesante A ver. porque hay un sinnúmero de países Que que tienen la misma leyenda. Es algo O sea, así como la historia de las vírgenes. La Virgen de exactamente, que Guadalupe, todo el la- mundo hay virgen, exactamente. Igual. Ustedes van a España, Portugal, todo Sudamérica, toda América, hasta incluso en Estados Unidos, en varios países de Europa hablan de Acaba de salir una película que se llama La Llorona y es una película estadounidense. bueno, que hablan de una mujer que ahoga a su hijo o pierde a su hijo, que aparece a la orilla de los ríos y que siempre clamando y bueno, X. ¿Cuál es el tema? Hay diferentes versiones. versiones. En una de las versiones, como dice Andrés, ella queda embarazada, el hijo es no deseado, lo aborta, tirándolo al río, luego comienza su mente a decir cómo lo hiciste, etcétera, etcétera. Entonces ella, de la desesperación, va a buscarlo y se ahoga. Punto. Esa es la primera versión. La otra versión es muy curiosa porque es muy parecida a una historia japonesa que luego de hecho se convirtió en una ópera que se llama Madame Butterfly. Ah, sí. En la historia de Madame Butterfly era una geisha que vivía en Japón, donde llega un coronel o un capitán gringo a las costas de Japón, en los burdeles de Japón, se encuentra con la mujer esta, que era muy jovencita, etcétera, la enamora, la embaraza y se vuelve a Estados Unidos, diciéndole, algún día voy a volver. Entonces ella queda enamorada de por vida, esperando a que llegara a su teniente Pinkerton, que así se llamaba, el chavalo. Cuando vuelve, años después, ya el chiquito está crecido, ella nunca se casó, nunca se juntó con nadie, pensando en el amor que no venía, y el chavalo viene con una machota a la par, diciendo, y ni se recordaba de quién era la Choso-san, de hecho, la Madame Butterfly, y entonces la otra deja tirado a su hijo y se suicida. Se pega un harakiri. Bueno, pues resulta ser que la historia precolombina es parecida. Hay una india que se enamora de algún español, difiere a veces el estatus del español, que podía ser un capitán, podía ser un alcalde, etcétera, etcétera, que era muy guapo, queda embarazada y se da cuenta que el chavalo le da vuelta con otra fulana. En las diferentes historias dicen, en alguna de que la otra, la amante del fulano, mata al fulano, entonces también tras de eso se queda sin fulano. O simplemente se va con esa otra amante. Entonces la otra de la desesperación, pensando que lo que alejó al fulano es el hijo, porque ahora que está embarazada ya no es tan sexy, ¿verdad? Para el fulano, mata al chiquito ahogándole en un río. Cuando tras de eso el fulano se va o se muere, dependiendo de la versión, como ella se queda sin fulano, hizo un hijo, se vuelve loca y se suicida. Y aparece a la orilla de los ríos llamando, ¿dónde está mi hijo? Etcétera, tratando de por vida maldita ella misma por lo que pasó. Curioso cómo cada leyenda tiene su lugar donde aparecer, ¿verdad? El Cadejos con los borrachos en pueblos. La Llorona
cerca de un río, nunca las vas a escuchar fuera. Y es vacilón porque normalmente donde hay ríos, normalmente existe un poco de declive en el terreno. Y cuando hay declives o pequeños cañones, el viento sopla muy fuerte por ahí. Y por ende, hace ese silbido. Claro. Entonces probablemente de ahí viene también la leyenda, que siempre cerca de un río, como existe eso, el viento sopla y... Bueno, aquí hay algo muy interesante. Y es que hay un fraile que en la época de la conquista en México ya saca sus primeros escritos relacionados a las tradiciones mexicanas, etcétera, etcétera, y ya documenta la historia de La Llorona. Nada más de que no le llamaban La Llorona. ¿Se acuerda que hablábamos de Cihuacóctl, de la cegua? Bueno, aparentemente sirve esta figura de esta misma diosa, que también que aparece en los ríos, con gritos lastimeros, etcétera. Y entonces, aparentemente, ese mismo origen ha servido, por un lado para la cegua, por otro lado para La Llorona y también para la Tule Vieja, que es otra leyenda que más adelante vamos a hablar. Pero los bribris, aquí en Costa Rica, hablan de ciertos demonios o espíritus de la naturaleza que solamente salen en los ríos, que se llaman los itzas. Y lo curioso de los itzas es que aparece en los ríos con gritos lastimeros. Entonces, nuevamente, puede haber una conjunción de historias. Cuando vienen los españoles, obviamente hablan con todos estos pueblos indígenas y ellos tratan de traducir esas historias, asustar a los mismos españoles o a los hijos, etc. Y va creciendo la leyenda. Lo curioso es que si usted le pregunta a ciertas personas, hoy hay un montón de gente que cree La Llorona y que dice haber escuchado hace poquito La Llorona. Sí. Yo tengo a unos amigos de Atenas que dicen, no, es que detrás de nuestras casas hay unos ríos y se oye La Llorona. Exactamente. Curioso, ¿eh? Qué curioso. Sí, porque normalmente todas estas leyendas ya han ido pasando de moda, en el sentido de que ya la gente no... Porque los abuelos ellos habían visto todo. Habían visto el Cadejo, la Carreta sin Bueyes, habían visto la Llorona, la Cegua, todas. Y ahora no, ahora son eso, historias. También es que, obviamente, por la urbanización, entonces ya es probable que yo no diga que me voy en plena urbanización, ahí, no sé qué, Montes Altos, me apareció el Cadejo. Y lo que ha venido a dar más bien paso es a lo que son las leyendas urbanas, que en otro capítulo vamos a hablar. Incluso de espantos que se transmiten a través de internet y cosas. O sea, han mutado. Siguiente. Por el camino sonaron chirrido de rueda y eje, tumbos de llantas sonoros flotados en desniveles. ¿Alguien, si no el boyero que por el camino viene? ¿Qué es? A mí me suena. No, eso se lo voy a decir así fácil, la carreta sin bueyes. Exactamente. ¿Cómo te diste cuenta? Mira, porque hablaba de una carreta que hacía chirrido y no habían bueyes. Ah, excelente. Bueno, la carreta sin bueyes. ¿Qué me puede contar? Esa no sé mucho la historia de origen, pero sí más o menos. Es como que estaban tratando de construir un templo sagrado, como una iglesia, digamos, usando esa carreta. Un chaval se la roba y cuando muere... Se roba la madera que iba a ser para la iglesia. Y cuando muere queda maldita la carreta. Que sí, es como... esa es una versión. Una versión es de que el fulano se roba la madera que iba a ser utilizado para un templo, o sea, para una iglesia, construye con esa madera la carreta y queda maldita la carreta. Hay otro donde más bien es un fulano que no cree en temas religiosos y entra en la misma iglesia, o sea, llega hasta dentro de la iglesia con la carreta. Los bueyes no quieren entrar a la iglesia, dice que por respeto para la iglesia. Entonces, el buey va a estar sabiendo nada, ¿verdad? Pero bueno. Entonces el padre maldice a la carreta, pero salva a los bueyes porque los bueyes no entraron a la iglesia. Y entonces, aparentemente, desde ese momento, es el diablo mismo el que jala la carreta. En la primera leyenda es un poco más terrorífica. A ver. Porque en la primera leyenda, en que se roba la madera para construir la carreta, maldicen el pueblo y el padre al fulano. El fulano muere, o antes de morir llega el diablo con la carreta y se lleva el alma del chavalo y lo mete en el cajón de la carreta. Entonces el alma del que está maldito viaja en el cajón
mientras que el diablo es el que lleva la carreta sin los bueyes. ¿Y para dónde va? A la chingada, yo creo. Porque puede ser una buena fuente de transporte. Sí, es de un combustible método, eterno. Exactamente, ecológicamente Es amigable. Entonces, es un Uber nuevo. voy a llamarme al Pizuica. Exactamente. Para que me lleven la carreta. Bueno, esa es básicamente la historia. Hay algunos historiadores que dicen que el origen realmente viene de la época de la peste. No solamente la peste que hubo aquí en la guerra del 1850 y tantos, ¿verdad? De Rivas y toda esa zona, donde hay una epidemia de cólera y entonces a los muertos los llevaban en la carreta. Sino que dice que probablemente venga incluso de la época de la peste negra en Europa, que los españoles se traen las historias de que igual los muertos los agarraban y los metían en carretones para poder llevarlos a los cementerios o a las fosas comunes. Por ahí podría ir. Siguiente. Bueno, y esa evidentemente ya no se escucha ni nadie la habla porque ya nadie usa carretas. Bueno, y antes, o no es frecuente porque hay no gente que todavía usa. Pero es que antes el café, el banano se trasegaba en carreta. Sí. Entonces la gente en la noche escuchaba pasar una carreta. Correcto. Y sí. Ok. Bueno, yo simplemente para finalizar esa parte de la carreta sin bueyes, se dice que llega a la puerta de la gente que también es libertina o las parejas que viven en unión libre. Y llegan hasta la puerta de la casa, o sea que usted escucha el crujir de la carreta hasta llegando a la puerta de la casa, exacto. Está bueno. Luego viene el siguiente. Se hincó y se dispuso a oír misa. Todo fue muy bien mientras el sacerdote no volvió la cara para cantar el Dominus Vobiscum. Y se dio cuenta de que el padre le faltaba la cabeza. Esa es la tula vieja. El padre sin cabeza. Exactamente. O the father without head. Muy interesante. Ese tiene un origen vacilón, el que me sé yo, porque contame. Todos tienen varios, ¿verdad? Sí. El que más me gusta es el de que tiene un hermano que está casándose. De hecho, el padre lo casa. Pero el mae está enamorado. El mae estaba enamorado de la doncella, no. Y mata al hermano. Y donde mata al hermano, el pueblo castiga al sacerdote y lo decapitan. Y decapitado quedó eternamente. Bueno, hay otro origen de leyenda que es que más bien el padre lo asaltan y le cortan la cabeza. O sea, como para tratar de robarse el sagrario, porque bueno, también acordemos de que antes no era como muy fácil encontrar cosas de oro, etcétera, excepto en las iglesias. Entonces la gente se metía a las capillas a robar y aparentemente uno de los padres le cortan la cabeza y quedó, digamos, de ahí por vida. Otra origen de la historia es que más bien es un padre mal portado que se había metido en cuestiones negras, de robo o lo que sea, y entonces igual lo decapitan y queda maldito. Lo curioso es que aquí sí, historias de fantasmas sin cabeza, que pueden ser jinetes sin cabeza, padres sin cabeza, sabaneros sin cabeza, etc. Hay por todo el mundo. O sea, en Europa, en Estados Unidos está el famoso jinete sin cabeza. O sea, todo el mundo tiene en su pueblo una historia de alguien que no tiene cabeza y que se aparece y que por ende es sumamente terrorífico el poder tener ese encuentro, sobre todo en la noche. Algunos dicen que existió un tiempo en que el catolicismo era mal visto. Entonces, habían sublevaciones. ¿Cómo va a ser? Y entonces agarraban a los padres, sobre todo en la época de revoluciones, y les cortaban la cabeza o los mataban, y entonces aparecía la historia. La leyenda cuenta de que aquí en Costa Rica propiamente aparece el padre sin cabeza. ¿Dónde? En las ruinas de Cartago. Ah, sí. En la iglesia que nunca se logró construir. Exacto, tiene una leyenda en sí, que es que la han construido 3 veces y las 3 veces se ha derrumbado por temas de que está colocado en una zona sísmica y que, bueno, pero algunos dicen que es el espíritu del padre sin cabeza y que algunas veces en algún momento determinado del año, en luna llena, si usted llega a las ruinas a donde antes estaba el atrio, puede ver la figura del padre sin cabeza. Habría que ir a ver quién es. A lo mejor si tiene cabeza está en que nos diga algo. No, porque no tiene culpa. Pero bueno. Ok.
que por cierto es la parroquia de Santiago Apóstol, así se llama. Bueno, curioso. Bueno, sigamos. Esta definitivamente usted va a saber quién es. Ya con eso me dijo todo, es el dueño del monte. No. Y voy mirando a una mujercilla apenas de vara y tercia de grande, ancha con sombrero de alas caídas y trayendo por delante a la altura del pecho 2 bolsas asina como vejigas de manteca, pero tan regrandes que casi le bajaban a la cintura. La Tule Vieja. Sí, man. La Tule Vieja. La Tule Vieja. Hay un origen de la Tule Vieja que también es el que me gusta, que supuestamente era una señora con su sombrero de paja que se llama Tule, ¿verdad? Que era para protegerse, y ese le hacían bullying, se burlaban de ella, la trataban re mal, ¿verdad? Las carajillas donde pasaban, y un día el viento se llevó su sombrero y cayó en un río. La viejilla fue a juntarlo, se cayó y murió. Luego salió el espíritu y fue a castigar a quienes se burlaban de ella. Muy buena historia. Yo no sé si usted se acuerda, pero aquí en Costa Rica se había hecho un programa que se llamaba Leyendas. Leyendas, sí. Y hacían las recreaciones. Una era como el origen de la leyenda y luego daban el capítulo donde era como la versión moderna de las leyendas. Era la segunda parte ya cuando tenía hijos y... No, como lo que le pasaba a la gente. Bueno, y me acuerdo que el capítulo de la Tule Vieja a mí me dio un miedo. Es que se suena más real. Y sonaba Tule, 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 aparecía Tule, Tule. Era en vez del latido. Exactamente, Tule, Tule. Bueno, hay varios orígenes y de hecho esta historia es sumamente curiosa porque hasta que hicimos la investigación no conocía ese origen más mitológico. Hay varias versiones. Una es esta que dice Andrés, en efecto, a partir de ahí, a la orilla de los ríos, como la Llorona. Es muy parecido a la Llorona. Por eso es que hablan de los espíritus biribiri, ¿verdad? Asusta a los niños o a la gente que se va a bañar en las pozas y que se escucha Tule, Tule, Tule. Bueno. También se dice que es que el sombrero ese que utilizan le llaman Tule, ¿verdad? Que utilizaban las campesinas, sobre todo en la zona de Tilarán, en la zona de Guanacaste, etc. Por tronadora. Por tronadora, exactamente. Pero hay otra todavía más llamativa. Resulta ser de que es una viejilla fea, ¿ok? Que se enamora nuevamente de un español o lo que sea, tiene, ¿cómo se llama? Al bebé, pero pierde el hijo. Y queda con sus pechos lactantes, o sea, así turgidos, grandotes, porque tras de eso aparentemente hay una versión de la Tule Vieja donde se le aparece a la gente con las teresas al viento, gigantes, chorreando leche. Sí. Entonces aparentemente la fulana se suicida y entonces queda maldita de andar siempre con los senos llenos de leche, con tanta leche que riega la leche, y entonces las hormigas la persiguen por la leche. ¿Ya? Eso está bueno. Ojo. Y entonces hay una versión donde la fulana esta, antes de aparecerse fea, con el sombrero, ¿verdad?, aparece muy guapa, con las teresas al viento. Entonces llega un fulano, se le encuentra ahí en los vericuetos del camino del Señor, va y dice, ay, pero ¿qué es esto tan suculento? La comienza a manosear y cuando le va a agarrar los senos, lo que no sabe es que dentro de los senos está un nido de hormigas. Y entonces las hormigas le duermen la mano por los piquetes y ahí es donde aparece la vieja ya fea. Sí, se deforma. Sí, bueno, es buena la historia. Está buena. Pero hay otra versión que es la más interesante, que dicen que la Tule Vieja no solamente tiene los senos, eso, con la leche regándose, sino que tiene patas, sí, patas de ave y como alas pequeñas. Entonces, no, de hecho lo que la gente dice es que miada. algunos que es como un sincretismo, que es como una versión campesina de la mitología de las esfinges o de las arpías o de las sirenas griegas, que en teoría eran también mitad ave, mitad mujer. Entonces, como más bien se vino transmutando. Ahí más bien pudo pasar la inversa. En vez de que fuera el indígena el que contara la historia de los españoles, pudo haber sido un mito griego traído por los españoles, contado a los indígenas, y se hayan cruzado las dos historias y surgió la Tule Vieja. Curioso, ¿no? Muy curioso.
Bueno, hablemos del siguiente. En las montañas de la Hacienda del Viejo existe un gigante de los que habla la historia antigua que le llamaban... ¿Cómo? El viejo del monte. Exactamente, el viejo del monte. O el dueño del monte. Ajá, también. ¿Okay? ¿Qué me puede contar usted del dueño del monte? Lo que sé es que es un gigante. Algunos dicen que cíclope, que lo que era alguien que cuidaba el monte. Y parte de la forma en que lo cuidaba era que sí, dejaba que la gente fuera al monte a cazar y más bien ayudaba a que el cazador pudiera comer. Entonces, más bien hasta atraía a los animales para que fueran cazados. Ahora, la parte mala es que lo que no le gustaba a ese dueño del monte era que dejaran los animales mal heridos y no los usaran para alimentarse. O sea, como decir, caza deportiva. Correcto. Eso es. Bueno, de hecho aquí hay varios datos interesantes. Dato curioso, interesante. Hay dos leyendas que se mezclan o tienen paralelismos, que es la del dueño del monte y hay otro espanto específico que se llama el Sisimiki. Sí, ese no lo conozco. Bueno, del todo. el Sisimiki o el dueño del monte a veces vienen siendo lo mismo, pero diferente. Porque la diferencia del Sisimiki es que los pies los tiene al revés. Alberris. Entonces nadie lo puede perseguir porque no sabe realmente hacia qué dirección. Exactamente. Sí, así es la historia, Pero los dos se supone que son como ogros, como gigantes peludos, algunos llenos de ramas o de vegetación. Y hay dos, digamos, orígenes diferentes. Uno, que todo surge a raíz de un cazador que se aventura al monte y entonces más bien por ser un cazador maligno, negativo, queda maldito, no vuelve a salir del monte y más bien ahora tiene que proteger el monte y los animales del monte. Y otro donde más bien es un espíritu de la naturaleza que siempre ha existido y protege el monte. Ahí sí, hay paralelismos con historias similares en todas partes del mundo. O sea, todos los lugares que tienen bosque tienen por lo general a un protector del bosque. Como Harry. Como Henry. No, Harry. No, sí, era Harry los Henderson. Harry los Henderson. Sí. Es que Henry era el primo. Sí, era el amiguillo del lado. Exactamente. Ahí viene el asunto. De hecho, si ustedes escuchan esa historia de un gigante peludo, suena mucho como un Sasquatch o como un Yeti. Entonces, puede hacer que haya una versión del Yeti más latina, exactamente. Seguramente bailaba salsa y reggaetón. Completamente. Exactamente. Bueno, nosotros tuvimos una secretaria en el colegio que se llamaba Yeti, ¿se acuerdan? Un poco parecido. Pero sí existe. El tema es de que hay paralelismos con la historia del fauno en Europa y en Grecia, de los trasgos y de otros tipos de seres mitológicos o elementales de la naturaleza que protegen los montes. Y el Sisimiki, tal como lo he dicho, que a veces hablan del Sisimiki y de la Sisimica, que la Sisimica es la esposa del Sisimiki, definitivamente. Así como la del coyote. Exactamente. Cállate. Que lo curioso. Adelante, era sí, que el Sisimiki, como les decía, es muy parecido al dueño del monte, nada más de que tiene los pies al revés. Pero lo diferente también es que cuando aparece el Sisimiki, lo que se escucha de primero son unos rugidos y un estruendo como si fuera un huracán el que viene con ese rugido. Y aquí viene un dato anecdótico. Es anecdótico. Resulta ser de que, bueno, yo trabajo en un bufete de abogados como asesor en comercio internacional. Y tengo a un colega, abogado, que a su vez es espeleólogo. O sea, hace espeleología junto, de hecho, con la Asociación de Espeleólogos de aquí del país, que son los que van a cavernas a hacer rapel, a investigar las cavernas. De hecho, han descubierto un montón de cavernas aquí en el país, etc. Y en el grupo hay biólogos, hay, bueno, de todo. Y un día me cuenta la anécdota, dice: yo no creo en nada de estas cosas raras. Lo que pasa es de que uno a veces se encuentra con cosas que no puede darle la explicación y por lo menos queda con una incógnita. Y dice que se adentran en la zona sur a buscar una... O sea, se encuentra con un UPART. Exactamente. Que hacemos referencia al programa anterior para que lo vayan a buscar también, que es muy interesante. Muy interesante. Se adentra en la zona sur
minuto y dice que ya cuando venían saliendo de la exploración llegan a un río. Nuevamente, el río como fuente, digamos, ahí de... ¿no? Llegan al río y estaban todos bañándose, unos orinando, excepto porque ya se iban de la expedición. Y dice que en ese momento escucharon precisamente como si venía un tornado y dice un rugido que los dos biólogos que estaban presentes a hoy no tienen idea de qué animal o qué cosa podría haber sido. Pero dice que de repente comienzan a escuchar que se viene aproximando y que va para donde ellos. Que dice que todo el mundo salió corriendo. Dice, todos somos de profesión, o sea, no, es más, la mayoría son incluso agnósticos, o sea, ni siquiera que sean religiosos, nada. Dice, no tenemos ni la menor idea qué pudo haber sido. Y que ahí la anécdota, ¿no? Que puede hacer que ese tipo de ruidos son los que den pie a este tipo de leyendas. A lo mejor fue el Sisimiki. Correcto, pudo haber sido el Sisimiki o Yeti que andaba de paseo por allá. También. Un picnic. Andaba de visita. Bien. Y para finalizar, casi para finalizar, tenemos esta otra. Y donde le puso la mano en la espalda, sintió que aquello era cosa del otro mundo y se le grifó el pellejo y más cuando oyó el aullido que pegó al caer entre el agua. El mico malo. El mico malo. ¿Se acuerdan? el mico malo. ¿Qué me puedes contar? Lo que yo sé es que el mico malo es prácticamente un cadejos. Es correcto. Pero en el bosque y es un chango. Exactamente, es como un combo. Prácticamente, sí es un... Es exactamente eso. De hecho, volvemos a la historia del nahual. Costa Rica tiene dos versiones del mico malo. Uno es el mico malo como tal y otra es la mona, que es la misma cosa, o sea, es el mico malo. De hecho, si uno va a la zona sur y se va a Guanacaste, todo el mundo le habla de la mona y cree que existe la mona. Es más, por ejemplo, se dice que en Liberia, en las calles, así de la puro centro de la ciudad, anda la mona. Entonces, ¿qué hablan? De que son brujas que logran transformarse en mono y en las noches salen a hacer sus brujerías transfigurados en monos. Algunos dicen que la bruja se quita su pellejo, su cuerpo, lo deja en un tronco y se transfigura en mona. Que para usted poder capturar a una bruja de esta, lo que tiene que hacer es conseguir donde está el tronco con los pellejos de la bruja y echarle sal. Entonces la bruja luego cuando trate de volver a entrar al cuerpo no va a poder. Eso es la leyenda, ¿no? Obviamente. Y otros dicen que las monas se tiran a los techos de la casa, se oyen ruidos, etcétera, etcétera, y que andan haciendo ahí sus diabluras. Muy interesante. Y para finalizar, algo que sé que le va a gustar a Andrés. A ver. ¿Usted ha escuchado del Cuijin? No con ese nombre. ¿Cómo lo ha escuchado? Yo lo he escuchado como el Pisuica o Candanga. Candanga. El Cuijin es el diablo. El mismísimo Pisuica. Que la gente le dice el Pisuica o el chamuco. Ajá. Y que es lo mismo que Candanga. Que el término Candanga es más afrocaribeño. O sea, más bien son los negros que viajan de África a las islas que se traen esa denominación de Candanga. Pero básicamente es el diablo, que junto con la pelona, que es la muerte, son dos figuras emblemáticas y que de hecho lo utilizan acá en las fiestas y en las procesiones de máscaras que se llaman mascaradas, que es algo muy tradicional a nivel nacional, ¿verdad? ¿Qué más me tenés que decir del chamuco? O del mandinga, dice usted. O del mandinga. Sí, ¿no? Que es el diablo. Solo hay un caso específico, nada más, como que un mae en Grecia supuestamente le pidió una vez, engañó al demonio para que construyera un puente. Que se llama el Puente Piedra. Ajá. Y de hecho ahí está el puente y se llama Puente Piedra. Ajá, pero no lo construyó el diablo. No lo construyó el Pisuica. Sí. Algunos dicen que también fue un arquitecto. Puede ser, pero no lo veo muy factible. Y solamente para finalizar, como dato curioso, Pisuicas viene de una palabra huetar que precisamente significa diablo o bruja. Entonces, para entender también el origen. Y pues bueno, creo que fue suficiente por el día de hoy para hablar de leyendas. Hace falta uno muy importante. ¿Cuál? Dos. ¿Cuál? Primero uno, con el que vacilan allá en la tierra de Escazú, donde dicen que hay un ser que cuando se acerca a usted se hace grande
Y cuando se aleja, se hace pequeño. Entonces, bueno, le va a sonar vacilón, pero de verdad lo dicen, nada más para que le quede ahí. Obviamente es una broma, pero así lo vacilan allá. Y otra cosa, existe la leyenda de un joven. De un hobbit. De un joven. Ah, bueno, joven. un hobbit sí, porque también es chiquitillo. Que nació con la misión de cazar todas las leyendas de estas que hemos hablado. Y a la fecha dice que anda por los pueblos de Escazú buscando cada una de estas leyendas para cazarlas. A lo mejor ya las capturó y por eso no salen. Puede ser que sí. Puede ser que era el cazador de leyendas. Cazador de leyendas. Bueno, sumamente interesante. Los invitamos a nuestro próximo programa. Más adelante tendremos un capítulo específicamente para hablar de las leyendas urbanas y leyendas un poco más modernas o de lugares en relación a Costa Rica. Acuérdense en seguirnos en redes sociales, en escucharnos por Spotify, por Google Podcast, también por Pandora. ¿Por cuál otro? Por Apple Podcast, y nos pueden buscar en redes sociales como Candanga Studios en Twitter y en Facebook, fm.candanga en Instagram, o visitar la página web www.candanga.fm. Acuérdense de nuestras 3 máximas. Primero, que no hay que creer ni dejar de creer. Segundo, a como es arriba es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas, ya que lo increíble puede sorprendernos en cualquier momento. ¿Cierto, Mr. Joe? Mr. Joe, ¿dónde está su cabeza? Very well, Mr. Joe.